damos la más cordial bienvenida a este espacio de la Cátedra de Género con Diana Barrera y ahora, este día, con invitados muy especiales de la Asociación de Autismo Luz Azul, a quienes vamos a presentar Gerardo Guardado. Él es director de la asociación y también padre de un niño con autismo. Espacio ya bastante tiempo trabajando en conjunto con la Cátedra de Género y pues en nombre de la asociación y todas las personas que se benefician, pues muy agradecido, Diana. Y también le damos la bienvenida a Amy Ramírez, psicóloga y también forma parte de la Asociación de Autismo Luz Azul, quien por primera vez nos acompaña en nuestra cabina de... Por toda esta oportunidad de difundir más información y de poder desmitificar varios temas que tienen que ver con la discapacidad. Justamente lo que buscamos desde este espacio de entrevista es poder transformar, ¿verdad? A través de la comunicación y a través de este medio tan importante, perspectiva de género y sobre todo de derechos humanos. Antes de abordar el tema, el día de ahora, que es muy interesante y es este tema que tiene que ver con todos los mitos que hay hacia la discapacidad y hacia las personas con discapacidad, ¿verdad? Vamos a desmitificar justamente este concepto y todo lo ¿verdad? Vamos a desmitificar justamente este concepto y todo lo que implica. Nos gustaría que nos hablen un poco de la asociación. Yo sé que ya muchas personas que nos están escuchando le siguen en Facebook, saben qué hacen, pero si alguien de pronto nos escucha por primera vez y nunca ha escuchado de la asociación, coméntenos cuándo se fundó, cuál es la labor que realiza, un poquito sobre lo que hace Autismo Luz Azul. Ok, bueno, la asociación nace a raíz pues de una causa, como usted decía, yo soy padre de un niño con autismo, ¿verdad? Y a raíz pues de esta situación inesperada, llamémoslo así, en la vida familiar, pues comenzamos a buscar cuál era la mejor manera de garantizar para este chiquitín un futuro mejor, feliz, seguro, digno. Y llegamos pues a la conclusión que seguro, digno, y llegamos pues a la conclusión que crear una entidad que trabajara a nivel humano y a nivel social en favor de las personas con autismo en nuestro país era la mejor manera. De ahí que, bueno, a mi hijo le dan su diagnóstico a los 2 años y medio, lo siguiente, investigar, de mucho contactar personas profesionales, adultos con autismo, otras familias, y al final pues se llegó a que este era el camino correcto para seguir. De manera que luego de trámites y procesos legales, llamémoslo así, de inscripción, nace la Asociación Autismo Luz Azul, hace poco más ya de 2 años formalmente, legalmente inscrita en los ministerios correspondientes. Y bueno, el principal objetivo, mejorar la calidad de vida de las personas con autismo y de las personas con discapacidad en general, ¿verdad? Con condiciones, con trastornos del desarrollo, con cualquier condición que amerita un enfoque particular, un cuidado. El lema, pues, construyendo el futuro de nuestros hijos hoy, es porque necesitamos desde ya comenzar a cimentar las bases que permitan pues que ese sueño de garantizar un mejor futuro pues sea realidad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo estamos trabajando en esto? Desarrollamos distintos tipos de actividades. Tenemos un enfoque bastante particular y que es muy importante para nosotros en el tema de la difusión y de la concientización referente al tema tanto autismo como de discapacidad en general. En este ámbito pues desarrollamos charlas, desarrollamos eventos de formación, contactamos con universidades, participamos y coordinamos una de las redes del ISNA, la coordinamos junto con el ISNA, que es la Red de Entidades de Atención a Niñez y Adolescencia con Discapacidad. Además de la parte de difusión y concientización, también estamos ya dentro de poco empezando con la parte de atención directa a niñez. Además, ya hemos desarrollado con éxito un primer programa de atención psicoterapéutica para familias.
programa de atención psicoterapéutica para familiares y cuidadores de niños con autismo. Se realizará próximamente una segunda oportunidad para aquellos que no pudieron participar del primero. Y pues en todas esas áreas estamos actualmente trabajando con apoyo, es el caso de la Universidad Tecnológica a través de la Cátedra de Género, y con el apoyo también de toda aquella persona pues que de manera voluntaria quiera colaborar en las obras que realizamos. Muy bien, es amplia la labor que realizan, ¿verdad? Y nosotros como Cátedra de Género nos sentimos pues muy implicados, fundir y sensibilizar a la población, y sabemos que abordar estos temas es parte de nuestra labor, ¿verdad? Y de nuestros intereses conjuntos que tenemos. Así que sin más, vamos a iniciar con este tema tan importante. Vamos a abordar, para que la audiencia también lo tome en cuenta, diferentes mitos que hay, también lo tome en cuenta diferentes mitos que hay en torno a la discapacidad. No quiere decir que son los únicos mitos que hay, ¿verdad? Son muchísimos más, pero digamos a grandes rasgos son los que más comúnmente escuchamos, o seguramente usted que está ahí escuchándonos en este momento ha pensado probablemente, o se ha generado también esa duda, o lo ha escuchado en conversaciones. El primero de ellos es si la discapacidad es una enfermedad. Ok, con respecto a los mitos, no podemos decir que surjan de la nada, entonces son formas de pensar que vienen arraigadas desde hace un montón de tiempo. Entonces, ¿por qué se comenzó a pensar que la discapacidad es una enfermedad? Tiene también que ver con la concepción que tenemos de lo que es diferente. Entonces, el ser humano siempre busca como darle respuesta a lo que podríamos decir, no se busca como darle respuesta a lo que podríamos decir no se comprende a primera vista, y como las personas con discapacidad se han venido segregando desde hace mucho tiempo, de hecho ese es el primer enfoque, digamos, que se le dio. Luego se decidió integrar. Entonces, al hablar de algo médico y rehabilitador, se le concebía que era una enfermedad, era algo que había que sanar, curar, arreglar. Entonces, ese fue un modelo que, a pesar de que se ha intentado cambiar a lo largo de los años y que se pretende llegar a una verdadera inclusión, todavía está muy presente, todavía se la concibe como que fuera algo anormal, algo que tiene que ver con una enfermedad. Entonces, de ahí vienen también esos términos peyorativos de llamar a las personas con discapacidad enfermitos. Entonces, y quizás con discapacidad enfermitos. Entonces, y quizás en este momento cabe explicar que si la discapacidad es la relación entre una condición, no una enfermedad, porque no es un virus, no es una bacteria, entonces, sino una condición diferente, únicamente diferente, de cierta forma choca con el ambiente. O sea, en el ambiente hay barreras que no hacen posible que esta persona con una condición diferente se pueda desarrollar. Entonces, pero es algo que tiene que ver también con el entorno. Sin embargo, prevalece todavía la persona y no lo que está alrededor de ella. Entonces, de ahí viene un poco ese mito de que es una enfermedad. Y claro, al ser una condición, hay discapacidades que pudieran ser permanentes, ¿verdad? Y hay otras que sí, digamos, son temporales. Ajá. Es distinto. Y claro, también y desmitificar esto, porque hay prácticas nocivas que se cometen contra las personas con discapacidad para tratar de curar ese mal o esa enfermedad que les ha llegado a la vida. Sí, mucho tiene que ver con el desconocimiento. Entonces, si no sabemos bien por qué se ha dado algo, en qué consiste, vamos a intentar, entre comillas, solucionarlo de maneras inadecuadas, pero proviene todo eso del desconocimiento. Si hay enfermedades que pudieran ser, digamos, o pudieran estar vinculadas con la discapacidad o no. Sí puede ser que debido a una enfermedad se desarrolle una discapacidad, pero como la discapacidad en sí es la condición, o sea, que choca con el ambiente, no en sí la enfermedad. Por poner un ejemplo, la discapacidad física, por
decir algo se puede dar debido a una enfermedad, debido a que ¿cómo se llama esto? Bueno, algunos virus que afectan el cerebro, entonces la parte de la corteza motora, entonces eso incide también en el control que se tiene sobre el cuerpo y por ende genera una discapacidad porque esta persona no va a poder movilizarse adecuadamente y no tenemos un entorno que facilite, entonces se convierte en una discapacidad, pero el virus en sí que puede haber causado una lesión en el cerebro no la causa, sino que es el entorno. Es muy interesante, incluso así lo dicen, no desean tener esa enfermedad. Bueno, ya partimos que no es enfermedad, sino en todo caso haría esa condición. Ajá. Sí, bueno, habrá de todo, entonces, porque así como hay una amplia gama de discapacidades, sí puede haber personas que se sientan quizá un poco inconformes con su situación, pero hay otras que desarrollan los mecanismos necesarios y las herramientas para poder llevar su vida con, no, entre comillas, normalidad. Entonces, creo que en sí no estaría bien generalizar y decir, las personas con discapacidad piensan esto, o las personas con discapacidad se sienten así, sobre todo viniendo de personas que no estamos en su lugar y no tenemos esa condición. Entonces, creo que ellas serían las mejores personas para afirmar, yo me siento cómodo, o a mí lo que me molesta no es mi discapacidad, sino cómo se... Que la sociedad pone. Exacto, entonces quizás más que deseen no tener esa discapacidad, desearían poder desarrollarse de manera adecuada, pero habría que preguntarles a ellos. O sea, sería bonito realmente que hubieran espacios en los que ellos se pudieran expresar y realmente hacernos comprender cuáles son sus pensamientos y sus sentimientos al respecto. De hecho, es lo que vamos a promover también, que personas con discapacidad vengan a este espacio y nos compartan también su experiencia de vida. Bien, de vida. Bien, también hay otro mito que es muy interesante y es si todas las personas con discapacidad no pueden valerse por sí mismas y siempre van a necesitar la ayuda de otras personas. Ok. Como hablamos de que... como hablamos de que en la discapacidad es un abanico sumamente amplio, va desde la discapacidad física hasta la discapacidad intelectual. En algunas ocasiones sí van a necesitar acompañamiento de otras personas, pero eso no significa sí son completamente independientes, pero eso también nos involucra a nosotros. Entonces, porque, por ejemplo, en el caso de los niños que tienen alguna discapacidad, el mismo hecho de creer que están enfermos y que nosotros pensemos, no van a ser independientes, no se les permite adquirir esas herramientas. Entonces, porque si nosotros sobreprotegemos, por ejemplo, la sobreprotección evita que el niño pueda valerse por sí mismo. Tampoco se trata de llegar a la negligencia, ¿verdad? Y de hacer como que no necesitan ningún tipo de ayuda o que no se necesitan modificar algunas cosas para que pueda llegar a ser independiente. Pero sí la barrera en ese caso y el hecho de que no puedan valerse por sí mismos es que nosotros también no les permitimos aprender, porque asumimos que no lo van a poder hacer. Entonces, si de entrada se cierran esos canales, no es por ellos, nuevamente es por el entorno. Una de las dudas que también es vinculante con este mito es sobre el temor que padres pueden tener, ¿verdad? Al momento, por ejemplo, de un diagnóstico hacia su hijo o hija con discapacidad, es qué va a pasar en el momento en el que yo ya no esté, perdón, el momento en qué va a pasar con mi hijo o con mi hija, cómo se va a desarrollar, es decir, eso también va vinculado con ese mito. Sí, y de hecho es como bastante paradójico que está como ese miedo constante de que qué va a hacer después y aún así no les permitimos desarrollarse. Entonces, creo que sí tiene mucho que ver
el hecho de cambiar esta forma de pensar con el futuro que van a tener estas personas. Y el acompañamiento también, yo creo, psicológico aquí es muy clave. Ya Gerardo nos comentaba que ellos tienen justamente un programa de apoyo para padres y cuidadores, y creo que en estos espacios es de que la gente busque apoyo o este soporte psicológico, también para saber no solo afrontar un diagnóstico, no solo romper un poco ese miedo, esas barreras, esos mitos, a veces los prejuicios mismos que las personas tenemos hacia lo que para nosotros es diferente, ¿verdad? O lo que también instar a las personas a que busquen ese apoyo profesional. Sí, de hecho, este programa que se realizó era para desarrollar habilidades de afrontamiento al estrés en padres de niños con trastorno del espectro autista, en el cual se abordaban varias áreas. Muchas veces se cree que abordar el estrés con afrontar estos mitos, de ver de qué manera todo lo que estamos pensando nos está afectando emocionalmente, y esas emociones no nos permiten conducirnos adecuadamente con los niños en ese caso. Entonces, es importante, ya sean grupos de apoyo, grupos psicoterapéuticos, como individual, hay dificultades, problemas, que no necesariamente se van a solventar solo con un grupo de apoyo. Entonces, que requieren la atención clínica ya individual, pues normalmente también vienen como aunados los procesos familiares, la terapia familiar. A veces un miembro de la familia quiere hacer las cosas de cierta forma, donde hay una persona con discapacidad, pero hay otros que, por decirlo así, le botan el trabajo. Entonces, es otra dinámica que hay que cambiar. Entonces, son muchos procesos, cada quien, de acuerdo a sus circunstancias, puede necesitar de uno o de otro, pero el principal paso sería reconocerlo y comenzar a buscar alternativas. Justamente como acaba de decir Amy, este paso de reconocer es el que muchas veces uno se niega a dar, pues. Recuerdo en los momentos previos al diagnóstico de mi hijo, hablando con un muy buen amigo, él es un señor pues ya mayor, y hablábamos sobre la situación, pues, y llegamos a eso, ¿verdad? Que para poder avanzar, para poder actuar de la mejor manera, de acuerdo a nuestro alcance, pues, lo primero era reconocer que algo estaba pasando. ¿Verdad? Y pues si padres acá con hijos con discapacidad están escuchando, pues a lo mejor se identifican que ese momento en que uno reconoce es a la vez muy difícil, pues, muy difícil, pero también se vuelve liberador, ¿verdad? Porque uno aceptando la situación sale pues de ese encierro que tiene emocional y mental, pues como de duelo que llamamos, y que entiendo pues que incluso clínicamente se llama así. Y bueno, a través de la aceptación que luego lleva a movilizarse, uno comienza a superar esa primera etapa difícil, y es donde hay que abocarse, pues a la ayuda, ¿verdad? En el caso del autismo me pasó a mí, como le ha pasado a muchos, que tal vez lo único que sabíamos del autismo es la palabra en sí misma, autismo, y lo veíamos como algo lejano, allá de otro mundo que no me va a pasar a mí, no me ha pasado nunca y nunca me va a pasar. Nadie en mi familia, y nadie sabe qué está pasando, y comienzan aquellas situaciones pues no solo de división porque unos aceptan y otros no, hasta una competencia dentro de la familia, ¿verdad? De quién hace mejor las cosas, que por qué el niño o la niña reacciona bien con uno y con el otro no, y que quién está equivocado, o sea, se vuelve un ambiente completamente
hostil y nocivo y que definitivamente va en contra del fin superior de todos los que están en ese que tiene que llegar a ser un equipo que se llama familia, ¿verdad? Entonces, hay que buscar, ¿verdad?, el apoyo como familia, tal como dice Amy, porque definitivamente nos enfrentamos a una realidad que no esperábamos. Y eso pues obliga a cambiar esquemas, obliga a modificar metas, dinámicas, y a construir nuevas metas y nuevos sueños a partir pues de la realidad que no es el fin del mundo como muchos a veces plantean, sino que es simplemente un cambio de ruta, ¿verdad? Mi plan de vida era ahora va a ser este otro, que igual me va a traer alegría, satisfacciones y felicidad de una forma distinta a la que yo había planeado, pues, como familia, porque de eso depende que este mito de que todas las personas con discapacidad no pueden valerse por sí mismas, eso de no pueden valerse, realmente va a depender mucho del entorno que nosotros les demos, como familia, ¿verdad? Primero y como sociedad. Porque no importa la edad que la persona con discapacidad tenga, usualmente son considerados por la sociedad como niñas o como niños. Es decir, no importa si ya está en una etapa de adultez, ¿verdad? O de un desarrollo posterior a esta infancia, pero es decir, todas las personas siempre van a ser consideradas como niños o niñas. Sí, es que, bueno, en general es por la misma visión discapacitante que se tiene de ellos. Entonces se les ve como personas vulnerables. Entonces, dentro de las personas que no tienen discapacidad, que no tienen discapacidad, ¿a quiénes se les ve vulnerables? A los niños. Entonces decimos, bueno, esta persona es vulnerable como un niño. Entonces, de cierta forma se generaliza en todos los procesos y se dice, no, o sea, ellos no crecen, siempre se mantienen, o sea, sí. Donde más creo se escucha esto es con el tema de la discapacidad intelectual. Entonces, y con los niños con síndrome de Down, bueno, con las personas con síndrome de Down, que crecen y se les sigue viendo como niños. Y de cierta forma pueden siempre mantener conductas infantiles, pero no porque no crezcan, sino que porque se les trata como niños. Entonces, no necesariamente tiene que ver con el proceso evolutivo. Sí, quizás los hitos del desarrollo no los van a ir desarrollando de la manera esperada. Entonces, pero eso no implica que no crezca esperada. Entonces, pero eso no implica que no crezcan, que no se enamoren, que no se quieran casar, que no llegue a un punto que no hay un desarrollo físico también del cuerpo. Ajá, que no necesiten después ser independientes, valerse por sí mismos, que no tengan sueños, aspiraciones laborales, valerse por sí mismos, que no tengan sueños, aspiraciones laborales. Entonces, sí los tienen, pero tiene mucho que ver con la percepción que tenemos de ellos y con la manera en que se les limita, porque si se les trata todo el tiempo como si fueran niños, quiere decir, no, la persona termina adoptando ese tipo de... Eso también va muy vinculado con considerarles personas asexuadas, ¿verdad? O que no van a tener nunca un deseo sexual, una atracción, es decir, también está muy vinculado con ese otro mito. Sí, o sea, si la sexualidad de por sí es un tabú, la sexualidad y la discapacidad es todavía más. Entonces, y muchas veces se comete el error de creer que ellos no necesitan educación sexual. Y sí, como todas las personas. Entonces, creo que esa sería la manera de verlo, que ellos necesitan de eso como todos los demás. Entonces, pero nuevamente venimos a la conclusión de que tiene que ver con estos mitos. Y con esa forma de tratarles, ¿verdad? Exacto. También hay otro mito que es muy interesante y es justamente, ya lo mencionaba un poco, sobre si no van a entender las cosas. Es decir, no importa el tipo de discapacidad, porque eso va a ser otro tema que vamos a abordar,
porque hay una diversidad, ¿verdad? De formas de ver también la discapacidad y de los tipos de discapacidad, pero se encasilla en que todas las personas con discapacidad no entienden, Sí. ¿verdad? Y tienen conductas de que no entienden las cosas. Sí, es que como dices, muchas veces se generaliza. Hay personas que a quienes tienen discapacidad visual les hablan fuerte y despacito. Entonces, y no sé, y despacito. Entonces, y no sé, posiblemente sea el hecho de que tengan una discapacidad que se asocian todas de un solo. Es como que Ujú. no escucha bien, no entiende bien. Entonces, incluso en la discapacidad intelectual, no implica que no van a entender las cosas. Intelectual no implica que no van a entender las cosas. Ujú. Quizá en los casos más severos haya que saber cómo explicárselas. Entonces, porque la discapacidad es la condición con el entorno. Entonces, si el entorno no facilita la información de ellos la pueden perfectamente comprender, pero las limitaciones las ponemos nosotros. Si asumimos que no entienden, no les vamos a brindar la información ni de manera adecuada o no se la vamos a brindar y obviamente van a carecer de esa información que no le dimos. Pero tiene que ver nuevamente con el entorno. No es que no. Siempre hablando en la parte del autismo, ocurren un montón de contradicciones a la hora de interactuar con alguien con autismo que puede llevar a una percepción equivocada de justamente de creer que la persona con autismo no entiende, de creer que la persona con autismo no entiende. Hablo nuevamente desde mi experiencia. Hablamos, por ejemplo, un niño, 7 años, no uso de lenguaje verbal para comunicarse, no hay una comprensión. Sin embargo, este mismo niño que tiene conductas evidentemente asociadas pues al autismo, como es la cuestión de la dificultad en la interacción social, el seguimiento de instrucciones y otras conductas estereotipadas, si uno pone un poquito más de atención y se informa sobre el tema, se da cuenta que no es de repente que el niño no entienda, sino que no solamente entiende, sino que ha aprendido a cómo manipularlo a uno, ¿verdad? A cómo manipularlo a uno, ¿verdad? El niño se ha dado cuenta de cómo uno funciona emocionalmente y actúa de una manera que lo hace de repente creer a uno, el niño, como todo niño pequeñito, ¿verdad? Busca las herramientas pues para salir, que quiere tomar una soda, que quiere salir, que quiere jugar con agua. Su comprensión le permite actuar de una manera que termina haciendo que la persona, el cuidador, el padre, madre de familia, complazca el gusto que este niño está solicitando. Sin embargo, este mismo niño, a la hora de hacerle una evaluación estándar, sale con una deficiencia pues cognitiva. Entonces, cuando uno está en todo el proceso de evaluaciones, eh, en, el, en el autismo la mayoría de evaluaciones son, por ejemplo, verbales, y uno de los criterios o una de las características típicas es la dificultad de comprender y de expresarse por el medio verbal. Entonces, ¿qué pasa? Las evaluaciones salen mal. Sin embargo, en la familia, en la escuela donde ya lo conocen, las personas pueden comunicarse perfectamente bien con estos niños y resulta que el pequeño sí entiende y no solamente entiende, sino que sabe muy bien cómo salirse con la suya, por decirlo así. Entonces, esto de que las personas con discapacidad, si hablamos de así, entonces, esto de que las personas con discapacidad, si hablamos de autismo, no entienden las cosas, nos puede llevar a cometer errores, a veces inocentes y sin consecuencias, y otras veces no. Hablamos, por ejemplo, de reconocer el peligro, de explicar situaciones riesgosas a los niños, aunque aparentemente no las entiendan.
de enseñar habilidades de la vida diaria que son perfectamente comprensibles para ellos y que por el simple hecho de que soy un niño, yo lo que quiero es jugar, no estar doblando mi ropa, no deja pasar. Entonces, estando en la etapa temprana de la vida, como que todo se tiende a tomar un poco más sin presión. Sin embargo, si en esa etapa temprana no reconocemos que las personas con discapacidad, en muchos casos, aunque no lo expresen de una manera que nosotros no comprendemos, ellos sí están recibiendo y procesando correctamente la información. Si dejamos de reconocer eso, no les vamos a brindar la oportunidad de desarrollar todas las habilidades que podrían. ¿Qué suele pasar? Uno comete el error, habilidades que podrían. ¿Qué suele pasar? Uno comete el error, más cuando es un hijo único, de consentirlo mucho y todo le da, ¿verdad? Todo le alcanza, todo le ayuda. Y uno se siente bien haciéndolo. Y más si hablamos de una persona con discapacidad, hay constructo mental interno ahí difícil a veces de superar, pues, el hecho de quererlos ayudar en todo. Y no es así la cuestión, ¿verdad? No solamente los estamos limitando, sino que a largo plazo les estamos haciendo un daño que puede cambiar el futuro. Una persona que iba a ser de repente bien va a depender mucho de que en el futuro no se convierta en una realidad de acuerdo al trato que nosotros le demos, ¿verdad? Así es que son cosas que hay que tener bien en cuenta, ¿verdad? No provocar nosotros las circunstancias limitantes en la vida de las personas con discapacidad. Las barreras. Sí, Las barreras. Sí, es que de hecho volvemos a caer al tema de que no van a poder valerse por sí mismos, pero porque no se los permitimos, porque los tratamos como niños, porque consideramos que no entienden las cosas. Entonces, de alguna manera, todos estos mitos están relacionados entre sí. Es muy importante y como tarea, creo, personal, el trabajar estas propias ideas que podamos hacer, porque seguramente hay muchas dudas más, ¿verdad? Todos estos mitos surgen justamente de todas esas ideas preconcebidas, de todos los prejuicios, de los temores propios. Es importante que en algún momento de la vida llegan, por ejemplo, ¿verdad?, a recibir un diagnóstico de cualquier tipo de discapacidad. Es importante, ya lo decíamos, un proceso de un acompañamiento profesional. Gerardo hablaba de un duelo. De pronto alguien puede decir, pero duelo solamente es ante el fallecimiento, la muerte, ¿verdad? De un ser, es ante el fallecimiento, la muerte, ¿verdad? De un ser querido. No, es que un duelo también es esa pérdida, a lo mejor de esas expectativas de vida que yo tenía para mi hijo o para mi hija, ¿verdad? Entonces y mis expectativas propias como padre, ¿verdad? O madre. Entonces ahora es trabajar justamente todas esas ideas que en algún momento nos ha reforzado y que lo que hacen es obstaculizar el desarrollo pleno de las personas con discapacidad. Entonces, tarea importante es justamente trabajar en nuestros propios prejuicios, en nuestros propios mitos, que seguramente hay muchos más. Estos, ya lo decíamos, estos son digamos, una gama de una variedad mucho más amplia de mitos en torno a este tema tan importante. Yo creo que nos afecta bastante el desconocimiento, ¿verdad? Y ahí es donde se vuelve de una importancia suprema este tipo de espacios en los que hay la oportunidad de compartir sobre temas que generalmente no se abordan a profundidad por falta de tiempo, por falta del espacio en sí mismo, ¿verdad? Es por eso que una vez más agradecemos a la Cátedra de Género y bueno, es la primera, ¿verdad?, de una serie de intervenciones en las que se va a poder dar la oportunidad de hablar de este tipo de temas, de otros relacionados, en las que no solamente nosotros pues estemos acá compartiendo micrófonos, sino que personas que pueden hablar a partir de su experiencia. Claro. ¿Verdad? Personas que nos pueden contar, ya no desde afuera, diciendo las personas con discapacidad presentan tales circunstancias o enfrentan, sino poder decir yo he vivido tal y tal cosa,
¿verdad? Yo he superado tal y tal cosa y lo he hecho de esta manera. Es algo valioso. El conocimiento, el aprendizaje es la única llave que nos va a permitir ir superando todas las barreras, la única llave que nos va a permitir ir superando todas las barreras que limitan pues el pleno desarrollo de las personas con discapacidad. Y ciertamente la combinación de la experiencia en casa más el conocimiento académico, profesional y la participación de las propias personas con discapacidad, creo que van a ser un complemento perfecto pues en todo esto, ¿verdad? Así es que es el primero de bastantes, creo yo, espacios de este tipo. Gerardo, y si yo como persona que estaba escuchando, a mí me han quedado todavía muchas más dudas o si ya tengo a lo mejor un diagnóstico en mi familia de una persona con discapacidad, o mi hijo recientemente o a mi hija le han diagnosticado una discapacidad, yo quiero ponerme en contacto con ustedes, ¿verdad? O si es propiamente autismo el diagnóstico, ¿cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo con autismo el diagnóstico? ¿Cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo contactar con la asociación y con todo el trabajo que están haciendo, conocer más o de pronto personas interesadas que deseen hacer un voluntariado, que se quieran sumar a los esfuerzos que ustedes ya tienen? Pues mire, tenemos abiertos canales de comunicación, ahí le va a aparecer, ¿verdad? Ahí estamos constantemente subiendo información con respecto al tema del autismo, con respecto al tema de discapacidad en general y con respecto a eventos que estamos realizando, que ya en un momento vamos a conversar sobre ello, ¿verdad? También luzazul.org, en donde usted puede encontrar ya más en detalle la descripción de las distintas acciones que hemos realizado. Por poner un ejemplo, ahí en el sitio web hay un apartado donde está registrado tanto un resumen, digamos, como imágenes de todas las jornadas que comprendió el programa psicoterapéutico que hemos mencionado. Fueron 13 sesiones y las 13 están ahí documentadas, ¿verdad? Para que las personas pues se hagan una idea, ¿verdad? Hemos realizado también de manera independiente foros, incluso varios acá en la universidad, charlas, también están ahí documentadas, visitas a otros medios, otro tipo de eventos, por ejemplo del 2 de abril pasado, están ahí registrados, y ahí están también los medios de contacto, ¿verdad? Entonces, esas son como las dos fuentes principales por las cuales usted puede informarse sobre lo que estamos haciendo. Y si usted deja un mensaje en el Messenger de la asociación, ahí se le responde casi de inmediato, ¿verdad? No queda un mensaje sin responderse. Ahí están también teléfonos de contacto. Y bueno, estamos a la disposición de apoyar en todo lo que esté a nuestro alcance. Tenemos la gran ventaja de trabajar en red con varias. En nuestro conocimiento vamos a poder orientarlo hacia dónde dirigirse igualmente, ¿verdad? También es importante que proporcione el número de teléfono. Yo estoy viendo acá el banner de la asociación, no sé si él siempre es el mismo número, tal vez no lo puede compartir porque sabemos que ahora la mayoría de personas utiliza Facebook, pero de pronto hay alguien que no tenga, utiliza Facebook, pero de pronto hay alguien que no tenga y desea a lo mejor comunicarse vía teléfono con ustedes. Así es, si usted llama o si manda un mensaje de WhatsApp al 73 08 40 30, igual se le va a responder y se le va a orientar en todo lo que está en nuestras manos, o lo guiamos en la ruta correcta a otra institución que maneje el tema que usted necesita solventar. 73 08 40 30. Bien, hay un evento importante, ya lo decíamos, la necesidad de romper estos mitos y aprender a desmitificar la discapacidad es a través del conocimiento. Es la única vía, digamos, conocer. Así que le vamos a pedir que nos compartan sobre este evento internacional que van a desarrollar como parte pues de la asociación y es el 1 de febrero.
¿verdad? Coméntenos cuál es el tema, quién es la persona, la conferencista internacional invitada, dónde va a ser y todos los detalles de esta actividad. Ok. Esta charla es realmente una oportunidad muy, muy buena para todas las personas que quieran profundizar sus conocimientos sobre el autismo. La estamos organizando con apoyo y en conjunto con el Centro de Atención Múltiple Integral CAMI. Y bueno, el tema general en autismo, habilidades sociales a lo largo del ciclo vital y además niñas y mujeres en el espectro autista. Este último es un tema que hasta donde yo tengo memoria de manera específica no suele tocarse. La persona que va no suele tocarse. La persona que va a estar, ella es la licenciada Cintia de Agostino. Ella es argentina, es psicóloga, tiene una maestría en psicopatología clínica infanto-juvenil. Y bueno, va a estar dividida, ya mencioné. La parte de habilidades sociales a lo largo del ciclo vital va desde la infancia hasta la vida adulta. Se van a abordar enfoques de distintos modelos: Teach, DIR, RDI, Baker, terapia basada en Lego, Pearce, el método de Sabina que se llama Yo Enfoco, además de una serie de recomendaciones, una serie de guías, de aclaraciones también de conceptos que ella pues por su experiencia de más de 12 años como conferencista internacional y cerca de 15 años pues trabajando el tema del autismo. El otro tema es de niñas, jóvenes y mujeres en el espectro autista, identificación de la condición y apoyos, ¿verdad? Bueno, históricamente el autismo se relacionó en un primer momento como una condición presente únicamente en el género masculino, género femenino, en una proporción que iba de 4-1. Investigaciones actuales hablan de una proporción ya de 3-1. Por cada 3 hombres hay una mujer con trastorno del espectro autista, ¿verdad? Pero, sin embargo, por presentarse características diferentes en el género femenino con respecto al género masculino, suele haber un diagnóstico tardío, muchas veces hasta que ya son adultas. Y bueno, todos sabemos que la intervención temprana es una garantía de un mejor desarrollo, pues. Entonces, ella va a abordar este tema, ¿verdad? Este segundo tema, niñas, jóvenes y mujeres en el espectro autista, identificación y apoyos, que nos va a permitir, pues, sin duda, conocer mucho más de lo que actualmente conocemos en este aspecto particular del autismo en femenino, que se llama Mujeres EA, Mujeres del Espectro Autista. Es un proyecto en el cual están involucradas, como lo dice el nombre, pues mujeres con autismo, profesionales, tanto del área clínica como del área de investigación científica. De hecho, Cintia es la directora científica de la red de mujeres EA. Y bueno, ya tienen cerca de 4 años, bueno, desde el 2014, trabajando como red en investigación y en difusión respecto al autismo en femenino. Entonces, Cintia quisiera mencionar acá todas sus certificaciones. Interesante el perfil. Pero son muchas. De la invitada. Es una cantidad impresionante. Sin embargo, en el Facebook ya está publicada. La invitación es en el sitio web. Si usted entra a luzazul.org en la parte de eventos, ahí está toda la descripción y ahí aparece un currículum resumido, pero aún así impresionante de las calificaciones y las experiencias de Cintia, ¿verdad? Esto va a ser en la sala de calificaciones y las experiencias de Cintia, ¿verdad? Esto va a ser en la sala de eventos de Le Bouquet, se llama. Esto está en la colonia Escalón. Es la 81 Avenida Norte, número 535.
entre Séptima y Novena Poniente, Colonia Escalón. Esto está también especificado en el aviso promocional que pueden encontrar en la página de Facebook, ¿verdad? Y ahí están también los teléfonos para que ustedes puedan comprar las tarjetas. Va a ser el sábado 1 de febrero a partir de las 3 de la tarde. Están invitados, un diploma y realmente es un evento más que recomendado para todos los que estén interesados, desde médicos, pediatras, neurólogos, psicólogos, docentes, terapeutas, padres de familia y las mismas personas con autismo definitivamente. Muy recomendado y pues ya pronto, sábado 1 de febrero. Muy bien, Gerardo, la invitación ya está hecha. Esperamos pues las personas que nos escuchan puedan asistir a este evento. Realmente es muy impresionante el perfil, sobre todo por los temas que va a abordar, que es tan interesante ver esa mirada también desde ese enfoque de género. Les damos las gracias y esperamos que ese evento sea todo un éxito. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias por estar en este espacio y a las personas que nos escuchan estén pendientes porque vamos a tener más temas con la asociación. Tenemos ya un programa para todo el año, así que esta es la primera entrevista radial del año. Qué bueno que haya sido con la asociación y qué bueno que haya sido para poder abordar este tema tan interesante. Gracias. Gracias, Diana. Y bueno, nos vamos. Gracias. Gracias, Diana. Y bueno, nos vamos a seguir viendo por acá, ¿verdad? Gracias también a Amy, que, como decía Diana, primera vez que nos acompaña en este medio y sin duda, pues también con su conocimiento y su formación nos va a estar aportando mucho en este espacio. Gracias a ustedes. Excusa para seguir difundiendo este tipo de mitos acerca de la discapacidad. Y gracias